¿Qué tal amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que ustedes estén bien, que la estén pasando muy bien. Bueno, yo no quiero dejar a la mitad el documento que hemos estado leyendo, porque quizás es la única oportunidad de muchos de ustedes para adentrarse en estas enseñanzas que la Iglesia nos da a través de las encíclicas y los documentos que los santos padres o nuestros ordinarios locales eh, escriben para nosotros. Siempre, por supuesto, basándose en la tradición, en las sagradas escrituras, pero que se nos presenta de una manera actual y respondiendo a las necesidades del momento que la iglesia y el mundo en el mundo se está viviendo. En esta ocasión vamos a hablar con este documento, nos hemos adentrado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y en esta ocasión lo vamos a dedicar a este segmento que se refiere a la perspectiva trinitaria. Y esto es todavía más interesante porque si bien hemos estado mencionando el corazón, su símbolo, su expresión, los sentimientos, la transformación, el amor, etcétera, pues la perspectiva teológica que es trinitaria es pocas veces la vemos a través de las devociones, las imágenes, las que tenemos la piedad simplemente popular que tenemos. Así que me gusta mucho este aspecto y sirve para dar un mayor fundamento a lo que nosotros dentro de nuestras actitudes piadosas podemos encontrar. Bien, así que vamos a dar esa lectura en la perspectiva trinitaria. Vamos a empezar al frente, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pueden ustedes encontrar el documento que juntos vamos leyendo. La devoción del corazón de Jesús es marcadamente cristológica, porque es una contemplación de Cristo que nos invita a la unión con Él. Es legítimo si tenemos en cuenta lo que pide la carta de los Hebreos, correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, no podemos ignorar que al mismo tiempo Jesús se presenta como el camino para ir al Padre. Yo soy el camino. ¿Se dan cuenta? Aquí está la figura de la primera persona de la Trinidad. Nadie va al Padre sino por mí. Él nos quiere llevar al Padre y así se entiende por qué la predicación de la Iglesia desde los comienzos no nos detiene en Jesucristo, sino que Él nos conduce al Padre. Detengámonos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, donde se puede advertir la fuerza y la claridad como nuestra adoración se orienta al Padre. Dice así: doblo mis rodillas delante del Padre. Hay un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos y que lo penetra todo en todos. O en la primera de Corintios, perdón, en Efesios 20, siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios, al Padre. El Padre es a quien nosotros estamos destinados. Por eso San Juan Pablo II, que toda la vida decía que toda la vida cristiana es como una gran peregrinación a la casa del Padre. Y bueno, yo aquí hago un paréntesis porque recordemos que justamente pues la oración del Padre Nuestro, ¿no? La oración que nuestro Señor nos dejó es el Padre Nuestro. El Señor nos enseña a decir Abba, papito. Es la relación con el Padre, es la conducción, es el medio, es el puente hacia el Padre. Es ante todo, sigo leyendo, el Padre de Jesucristo. Bendito sea Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda la gloria. Si vemos cómo Cristo se refería al Padre, podemos advertir esta fascinación de su corazón humano, perfecta y constante orientación hacia el Padre. Su historia en esta tierra fue caminar sintiendo en su corazón humano un llamado incesante de ir al Padre. Y eso, obviamente, él no dejaba de transmitirlo hacia ti, enseñarlo a cada uno de nosotros. La idea es que nosotros también, a ejemplo de él, sintamos esa inspiración de ir a la casa del Padre. Dice, sabemos que la palabra aramea que él usaba para dirigirse al Padre era Abba, o sea, papito, ¿no? A algunos les molestaba esta familiaridad, pero es la expresión que usó Jesús para comunicarse con el Padre cuando aparecía la angustia de la muerte. El cuarto evangelio dice que el Hijo eterno del Padre estuvo siempre en el seno del Padre. San Irineo afirma que el Hijo de Dios existió siempre sobre el Padre. Miremos, no estoy leyendo ahora textual para poder ir un poquito, avanzar más rápido. No estoy leyendo línea por línea, pero no estoy omitiendo o cambiando las frases o las líneas utilizadas en esta carta encíclica. Lo digo por aquellos que a través de las redes me están siguiendo y tienen el documento enfrente, pero también por aquellos que me escuchan a través de las ondas sonoras o la aplicación. Dice, miremos sus alabanzas. Jesús se mostró movido por el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la presencia ahora del Espíritu Santo. Dice, volvamos ahora los ojos al Espíritu Santo que colma el corazón de Cristo y arde en él. Porque como decía San Juan Pablo II, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. No es solo cosa del pasado, pues el corazón de Cristo es la continua acción del Espíritu Santo a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza de ese signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la Iglesia. En definitiva, solo el Espíritu Santo puede abrir ante nosotros la plenitud del hombre interior que se encuentra en el corazón de Cristo. Si intentamos ahondar en el misterio de la acción del Espíritu, vemos que gime en nosotros y dice Abba, y la prueba es de que ustedes son hijos y es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama diciendo Abba, Padre. Es el mismo Espíritu que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La acción del Espíritu Santo en el corazón humano de Cristo provoca la atracción hacia el Padre. Si nosotros reflexionamos estas líneas, querría decir que entonces, si dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestro propio corazón, sentiría también esa inspiración y esa atracción para ir hacia el Padre. Nuestros pasos agarrados de la mano de nuestro Redentor, pues sin duda alguna serán siempre conducidos al corazón de nuestro Creador, el Padre. Por tanto, todo aquello que nos distraiga de este paso, de este peregrinar, de este camino, de esta meta, de este fin, implicaría que nos está alejando de la acción del Espíritu o que no es el Espíritu Santo el que nos está guiando.
porque un criterio absoluto es que el Espíritu Santo nos va a conducir siempre al Padre, a la casa del Padre. Entonces, dice el documento, nuestra relación con el corazón de Cristo se transforma bajo ese impulso del Espíritu que nos orienta hacia el Padre y cuya fuente de vida y último origen de la gracia. Cristo lo desea, no desea que nos detengamos solo en Él. El amor de Cristo es la revelación de la misericordia del Padre. Su deseo es que, impulsados por el Espíritu que brota de su corazón, con Él y en Él, vayamos al Padre. San Juan Pablo II enseñaba que el corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, que es manantial de todo amor auténtico. Pues es que, bueno, sin duda alguna, el Espíritu Santo santificador es el mismo amor en acción que permanentemente está obrando en nosotros, está llevándonos a esa caridad perfecta y está uniéndonos cada vez no solo a Cristo, sino con Cristo en camino hacia el Padre. De ahí que su misión es ser santificador, porque nos va poniendo en el camino todos los medios, todos los pasos, todos los senderos que puedan nuestras almas santificarse entendiéndolo como unirse al Padre. Un camino de purificación, en un camino de amor, en un camino de caridad, en un camino de unión con Cristo, en Cristo, por Cristo, para el Padre. Ahora, dentro de las expresiones magisteriales recientes, a lo largo de la espiritualidad cristiana, bueno, pues desde la Biblia hasta los primeros siglos de la Iglesia, aparecía bajo la figura del costado herido del Señor como una fuente de gracia para llevarnos a un amor íntimo. Así apareció en muchos santos en los últimos siglos. Esta forma, esto fue tomando forma a través del culto del corazón de nuestro Señor. De esa manera se unieron muchos lenguajes a finales del siglo XIX, como por ejemplo con León III, que nos invitaba, dice el documento, a consagrarnos a la unión con Cristo en la admiración de su infinito amor. Después con Pío II, que nos presentaba esta devoción como una suma de experiencia de la fe cristiana. Luego con Pío XII, que sostuvo que el Sagrado Corazón se expresa como una sublime síntesis de nuestro culto con nuestro Señor Jesucristo. Y tiempo después, ya con San Juan Pablo II, que presentó y se desarrolló este culto como una respuesta de la espiritualidad que nos recuerda la misericordia del Señor. Y decía así, la devoción al Sagrado Corazón, tal como se desarrolló en Europa hace 2 siglos bajo el impulso de las experiencias místicas de Santa Margarita María Alacoque, fue la respuesta que había acabado por desconocerse de la infinita misericordia de Dios. El hombre del año 2000 tiene la necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios, a sí mismo y para construir una civilización del amor. Esta civilización del amor es un término acuñado a San Juan Pablo II e inclusive muchos se ha escrito. Es la construcción de una vida con Dios, sin duda alguna, conociendo su misericordia, pero construcción de amor, con amor y por amor. Y yo diría que no solo el hombre del año 2000, el hombre de este siglo, el hombre de hoy, tiene la necesidad de ese corazón de Cristo, tiene la necesidad del amor, tiene la necesidad de la misericordia, de construir
una civilización que ame, que sepa amar, que esté enamorada del amor. Una civilización donde estemos dispuestos a vivir en amor, cuya expresión sería la caridad. Ahora, Benedicto XVI nos invitaba a reconocer el corazón de Cristo como esa presencia íntima y cotidiana de cada uno. Es decir, cada uno tiene un centro de vida, manantial de verdad y de bondad, del cual puede afrontar las diferentes situaciones de la fatiga de la vida diaria. Cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino el pulso perceptible de los sentidos de la fe, mucho más real, la presencia de Cristo en el mundo. Bueno, aquí hay dos frases interesantes. Cuando se queda el hombre en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino el pulso de la presencia fiable por ese sentido de fe de Cristo en la vida del mundo. Ahora, en la actualidad, esta imagen simbólica del corazón de Cristo tampoco es el único recurso que el Espíritu Santo nos da para poder encontrar el amor de Cristo, que siempre además va a estar iluminada con la lectura del Evangelio que nos lleva a una maduración espiritual. Decía Pío XII, la Iglesia no pretende que el corazón de Jesús se haya de ver y adorar de la imagen formal, sino que sea una representación perfecta y absoluta de ese amor divino que no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen criada la íntima esencia de este amor. Ahora, esta devoción al Sagrado Corazón es esencial a la propia vida cristiana porque nos llena de fe, nos inspira la adoración de ese amor divino y humano de nuestro Señor. Por tanto, la devoción del Sagrado Corazón es la síntesis del Evangelio. Yo me imagino que cuando nosotros exploramos, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la misericordia, pues podemos entender, es la expresión del Sagrado Corazón, es la expresión del amor mismo, es la expresión de la misericordia de Dios en el rostro de Cristo. Lo entiendo así. Y no ante esto somos capaces de reconocer que justo este amor y esta misericordia la necesita el mundo hoy, por supuesto. Tú y yo la necesitamos en nuestro corazón y en la vida de la iglesia actual. Dice, la propuesta de la comunión eucarística los primeros viernes de cada mes es un fuerte mensaje en un momento en que mucha gente dejaba de comulgar porque no confiaba en el perdón divino y en la misericordia y consideraba la comunión como una especie de premio para los perfectos. Y la pregunta que yo tengo cuando leo estas líneas, ¿será que es lo mismo que pasa el día de hoy? Mucha gente deja de comulgar porque no cree en ese perdón divino, porque ha dejado de creer en la misericordia de Dios o porque quizás piensa que la comunión es el premio de los perfectos. ¿Será que esta mentalidad solo existe hoy? ¿También existe hoy en nuestra iglesia? No lo sé, francamente, pero sí sé que muchos de nosotros nos ha costado comulgar porque nos ha costado poner nuestra alma en la sintonía necesaria para tener una comunión perfecta. Es decir, que esta alma esté
preparada para recibir la presencia de nuestro Señor. Se nos olvida esas líneas que nos enseña San Pablo, que cuando un alma no se prepara para tal, pues en vez de con la comunión y el amor y la bondad y la misericordia de Dios, recibe su propia condenación. ¿Cuántos de nosotros no nos percatamos de esos pecados mortales y se nos hace tan fácil comulgar? Sin ton ni son. ¿Cuántos de nosotros no nos preparamos debidamente para poder recibir a, pues a tal altura, con tal dignidad, a este Dios que es toda bondad? Lo tomamos a la ligera. Vamos a la fila pensando en todo menos en quién va a entrar en nuestro corazón. Y muchos de nosotros, si bien no con pecados mortales, con pequeños, pequeños pecados veniales que tomamos total indiferencia, pero que este pecado venial permitido a lo largo de nuestra vida, pues va siendo también una tierra propicia para dar lugar a aceptar en nuestra alma el pecado mortal, ¿no? Esta conciencia moral relajada a la que le permitimos las pequeñas faltas porque no queremos exigirnos más, tomar en cuenta estas pequeñas cosas. Y esas cosas pequeñitas se van haciendo como esa bolita de nieve, cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que llega un momento en donde cuando menos cuenta nos demos, en total comulgamos al Señor pues, ¿cómo decir? Sin ninguna preparación al respecto. O hemos dejado nuestra alma, hemos dejado nuestra comunión con Dios por permitir que estas cositas tan pequeñitas vayan creciendo en nuestro corazón. Es poner atención, es valorar, es querer estar en camino a la casa del Padre, en la presencia de Dios. Es no vivir en medio del mundo con infelicidad, porque nuestra alma está inquieta y estará inquieta cuando no esté con Dios. San Agustín lo decía. ¿Realmente nos preparamos? ¿Realmente tomamos en cuenta la importancia de hoy? La devoción de Sagrado Corazón nos lo enseña. Estas reflexiones nos invitan a tener conciencia, pero a lo largo de nuestra fe, todos sabemos que en la comunión hay que estar preparados. Es un bellísimo y es el culmen de los sacramentos. Recibir la presencia de Dios, que solo lo tiene esta nuestra iglesia católica, pero que para este gran don tenemos otro bellísimo don, que es la misericordia vista a través del sacramento de reconciliación. Y lo hemos pasado totalmente por alto. Del mismo modo, dice el documento, nadie debe sentirse obligado a realizar una hora de adoración los jueves. ¿Cómo recomendarla? Cuando alguien vive con fervor a esta práctica, junto con tantos hermanos, encuentran en la Eucaristía el amor del corazón de Cristo. Adora juntamente con la Iglesia el símbolo como la huella de la caridad divina. ¿Cuántos de nosotros hacemos verdaderamente una hora de adoración? Especialmente el jueves. ¿Por qué? Porque es el jueves eucarístico, ¿no? Primero, salud por el café. Muchos de nosotros pedíamos en tiempos, hace no mucho tiempo, que se expusiera la presencia de nuestro Señor. No hay una capilla de adoración, no hay la presencia de nuestro Señor. Y ahora que muchas más de unas parroquias a nuestro alrededor, de aquí, de esta ciudad, y a lo mejor de las ciudades de donde tú me estás escuchando, existen las capillas y las adoraciones perpetuas,
Y a veces no hay el suficiente número para que estén acompañando al Señor. Y vuelva a resonar en nuestro corazón la pregunta que Cristo hizo a sus discípulos en aquel entonces. ¿No has podido estar despierto y orar una hora? ¿No has podido quedarte? Es muchos de nosotros, como esos discípulos, seguimos dormidos, permanecemos dormidos o nos vamos durmiendo a lo largo del tiempo. Qué lindo sería que el jueves eucarístico, el jueves sacerdotal, nuestras diócesis, nuestras parroquias, los fieles estuviéramos, llenáramos ese día y en todas las parroquias tuviéramos un jueves eucarístico llenos, unidos en adoración, poniendo, valorando, reconociendo, agradeciendo la presencia de Dios, ofreciéndola por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes, por más vocaciones, por nuestra propia comunión, purificación de nuestra alma, acercándonos, doblando nuestras rodillas al sacerdote eterno. Pero el tiempo pasa y no ponemos atención. La iglesia, que es camino también de santidad, nos da los medios y los recursos, pero muchos de nosotros no ponemos acepción. Y no es que el Espíritu Santo no nos inspire, por supuesto que siempre va a querer llevarnos al Padre. Es que somos nosotros los que hacemos oídos ciegos, no somos nosotros los que no escuchamos esta voz, porque tampoco guardamos silencio. El ruido que el mundo nos propone no nos permite abrir nuestros oídos al palpitar del corazón, de ese amor que está ahí, de ese corazón latente con esas llamas de fuego que quiere arder en el corazón de la iglesia, en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón de los hijos de Dios. Ah, en el número 88 dice, quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera de nuestro dualismo en las comunidades y pastores concentrados solo en las actividades externas, reformas estructurales vacías del Evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, tantas propuestas que presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos. Esto con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría del servicio, el fervor de la misión, la cautivadora belleza de Cristo, la estremecida gratitud por la amistad que Él ofrece y por el sentido último a la vida. Se trata de otra forma engañosa de trascendentalismo igual que desencarnado. No. ¿Dónde está aquella encarnación mística? ¿Dónde está ese verbo que se hace carne por amor a nosotros? Cuando vivimos una fe, nada más, como dice aquí, reflexiones secularizadas, actividades externas, proyectos mundanos, formalidades impuestas, perdemos, miren, la ternura de la fe, la alegría del servicio, el fervor de la misión y la cautivadora belleza de Cristo. Y entonces nos sentimos con la sed de Cristo. Nos sentimos apagados, nos sentimos vacíos, nos sentimos fríos. ¿Dónde está esa belleza de Cristo que nos está constantemente buscando? ¿Dónde está hoy por hoy el amor tierno de nuestra fe? ¿Dónde está el servicio alegre o el gozo en servir? Y más aún, ¿dónde está el fervor de la misión?
Quizás no nos damos cuenta, pero este documento va dirigido a ti y encontramos el secreto de la situación en la que nosotros estamos viviendo. He perdido la alegría de servir, he perdido el interés en nuestras actitudes, actividades piadosas, he perdido el fervor de la misión, he perdido quizás la ternura de la fe, ¿no? Bien, porque he dejado de ver la belleza de Cristo. Bueno, dice, estas enfermedades tan actuales, de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar, ni siquiera sentimos el deseo de curarnos. Me mueven a proponer a la iglesia un nuevo desarrollo del amor de Cristo representado en este corazón santo. Aquí está la razón de este documento, la invitación de nuestro Santo Padre para decir, por todo esto, por la pérdida del fervor misionero, la alegría del servicio, la belleza de Cristo, la ternura de su mirada, por estar cayendo nada más en las actitudes impuestas, en las actividades externas, en los formalismos excesivos, en etcétera, 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 me mueve para que regresemos y renovemos el corazón, el amor en el corazón santo, o sea, de Cristo, donde encontramos el Evangelio, donde se sintetiza la verdad, donde adoramos y buscamos la fe, porque ahí está, dice este documento, lo que necesitamos. Tú que me estás escuchando en este momento, cuando lees esto, ¿será que Dios te está dando una luz, una respuesta a lo que tu propio corazón está sintiendo? Porque la gente lo expresa, ¿no? Me siento frío, me siento vacío, me siento un desierto. La fe, la gente lo expresa, ¿no? Esa sed de amor, esa hambre de Cristo, que luego no sabemos dónde buscar. Creemos que en el mucho hacer, en el excesivo formalismo, en la estructura de actividades solo externas, lo vamos a encontrar, pero no nos damos cuenta que lo que la invitación es volver a entrar en nuestro corazón, a silenciarnos y a adentrarnos en el palpitar del corazón de Cristo. Buscar el corazón de Cristo, buscar la mirada tierna de Cristo y dejarnos cautivar por su belleza. Es inspirador, ¿cierto? Cualquiera de nosotros pudiera decir, esto es inspirador, pero hemos tenido que llegar a leer varias páginas, 88 numerales previos, para ir entendiendo el mensaje y la razón del escrito que hoy nuestro Santo Padre pone en nuestras manos. Ahora, los que estamos en el servicio, los que estamos en la misión, no lo leemos, no reflexionamos, no lo leemos, no lo sabemos. ¿Y cómo encontramos una llamada actual que responde quizás a una necesidad interior de un corazón que viene a ser casi lo mismo que una tierra seca en el desierto y sin estar en un desierto? Es esa búsqueda que hemos dejado de hacer de nosotros mismos y de nosotros hacia Cristo o de Cristo hacia nosotros. La devoción del Sagrado Corazón de Jesús no es nueva, pero es actual. Sigue siendo actual, porque el corazón de Jesús es el corazón del Evangelio. Ante el corazón de Cristo es posible volver a miren lo que estoy diciendo, pero si ni leído, vaya,
el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás, recordando la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús. La actitud más adecuada es depositando la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en Jesucristo. Es así como Él nos ha enseñado a vivir con intensidad, porque ha descubierto el corazón de Cristo y en el corazón de Cristo que Dios es amor. Aquí está. Todo lo voy marcando en amarillo porque estamos leyendo juntos. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por eso la oración más popular, dirigida al corazón de Cristo, simplemente dice: en ti confío. No hacen falta más palabras. ¿Y cuál es la expresión que nuestro Señor le da a Santa Faustina? En vos confío. La misma expresión. Un llamado a través de una, bueno, hoy santa, ¿verdad? Y otra que a través de estas imágenes, estas personas revelan a la iglesia una vez más el llamado y la invitación, como decirnos: vuelve a mí, confía en mí, yo estoy aquí, ¿no? Y no dude que al paso de algún tiempo exista una nueva revelación, porque el Señor no se cansa de buscar a su pueblo y sabe lo que sufre el hombre y sabe la carencia de Dios existente y sabe de la necesidad de consuelo y de esperanza. No son mensajes nuevos, son mensajes que nos recuerdan quién es Él, el principio de la historia, el corazón del Evangelio. Dice: en los últimos capítulos destacaremos dos aspectos que hoy debería de reunir la devoción del Sagrado Corazón: la experiencia espiritual y el compromiso misionero. Esos dos aspectos nos interesan muchísimo, porque ¿cómo se puede hablar, alimentar, saciar una sed del corazón de Cristo sin tener una experiencia espiritual? O cómo decirse que se tiene una experiencia espiritual sin haber pasado y acudido al corazón de Cristo. Y por otro, de manera particular, lo que a mí me encanta, pues la actitud misionera. Y dijimos: el hombre, el católico, el fiel, muchos de ellos hoy han perdido el fervor misionero. O lo dejamos aquí, a donde está la nariz y nada más. O lo dejamos aquí, dentro de nuestro campo, en nuestra red de comodidad, ¿no? Hemos perdido el deseo de hacer algo más allá. Recordemos que nuestra iglesia es una iglesia misionera, ¿no? Católica, apostólica. Estamos llamados a estar procurando el bien, a ser constructores del bien común. La construcción y las últimas lecturas que hemos escuchado es la construcción del reino. Y luego de ahí la solemnidad de Cristo Rey. Y luego de ahí nos sigue hablando de lo que Dios, que conoce del hombre, sabe, necesita. Si nosotros sabemos lo que necesitamos, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué todavía Dios no los tendría que revelar? Yo sé que tú tienes sed. Bueno, el alma que está sedienta, la persona que está sedienta, busca el agua, va a la fuente de agua viva.
nosotros, ¿qué hombre se queda con sed? ¿No? Solo el que vive allá en el desierto, solo el que a lo mejor está en una circunstancia tal que por un tiempo a lo mejor no encuentra una fuente de agua. Nosotros lo sabemos y sabemos dónde están las fuentes de agua viva que puede alimentar y saciar la sed que nuestro interior tiene. Pero ¿por qué no lo buscamos? ¿Mm? Siempre es un reto, una necesidad actual y una correspondencia del hombre hacia Dios, cualquiera que ésta sea, o su búsqueda permanente, aun cuando sufra pequeños altibajos, o su indiferencia total. Bien, pues miren, hablando de eso, miren qué capítulo hemos entrado. Amor que da de beber. Amor que da de beber. Bueno, nos dice, volvamos a las Sagradas Escrituras, a estos textos inspirados que son el principal lugar donde nosotros vamos a encontrar la revelación, en ellas y en la tradición viva de la Iglesia, las Sagradas Escrituras. Vamos a encontrar la revelación y en la tradición viva de la Iglesia. Son las fuentes de todo documento, ¿no? Y la historia. A partir de estos textos del Antiguo y del Nuevo, recogeremos, dice, efectos de la palabra a lo largo del camino espiritual del pueblo de Dios. Hace un momento yo ponía de ejemplo, y te prometo sin haber llegado a estas líneas, pero a mí me parece de lo más lógico y natural que una persona que no tiene a Dios en su corazón o un alimento constante de estas fuentes de agua viva, la oración, la Eucaristía, el sacramento de la misericordia, va a sentir en su interior la sed por la ausencia de Dios, la sed de Dios, ¿no? La sed del amor, ¿no? Y se va, ¿qué va a pasar? ¿No? Se va a deshidratar, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando le falta el agua? Se va a desnutrir si le faltan los nutrientes, el alimento, si le falta el agua, pues se va a deshidratar, ¿no? Los que tomamos muchísimo café, nos deshidratamos si no tenemos agua cerca, porque cada taza de agua deshidrata una cantidad terrible, ¿no? Necesitamos de tomar agua. Gran porcentaje, más del 50% del hombre es agua, ¿no? La necesitas en tu diario vivir. Pues, ¿cómo puedes tener un corazón sin amar? El hombre necesita una motivación, necesita amar, necesita saberse amado, necesita del amor. Para eso fue creado, por eso fue creado, para amar. La Biblia muestra que al pueblo que había caminado por el desierto y que esperaba la liberación, se le anunciaba con abundancia de agua vivificante. Sacarán agua con alegría de las fuentes de salvación. Los anuncios mesiánicos fueron tomando la forma de un manantial de agua purificadora. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Es el agua que devolverá al pueblo una existencia plena, como una fuente que brota del templo que derrama vida y salud a su paso. Los ejemplos que estamos poniendo. Vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda. Hasta donde llegue el torrente tendrá vida todos los seres vivientes. Cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas las partes donde llegue el torrente. El agua no solo es purificación, el agua, por principio de cuentas, es vida. ¿Y quién puede vivir sin ella?
La fiesta judía de las tiendas Sukkot, que recordaba los 40 años en el desierto, poco a poco habían asumido el símbolo del agua como el elemento central e incluían un rito de ofrenda de agua cada mañana que se volvía muy solemne el último día de la fiesta y se realizaba una gran procesión hacia el templo donde finalmente se daban 7 vueltas en torno al altar y se ofrendaba a Dios el agua en medio de gran algarabía. El anuncio de la llegada del tiempo mesiánico se presentaba como una fuente abierta para el pueblo. Derramaré sobre la casa de David y sus habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí, que a ellos los traspasaron. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el agua y la ¿qué? Y la impureza, ¿no? Ah, entonces, eh, el agua, hablamos de la vida, del alimento, el agua purifica, el agua limpia, el agua limpia. El agua se necesita para vivir, así como tu cuerpo, cada célula, cada tejido, cada órgano necesita del agua para funcionar correctamente. Tu alma necesita de esa agua también, ¿no? Esa fuente de agua. Bueno, una imagen bastante visible, dijéramos, descriptiva de la importancia de Dios y del amor para nosotros. Vuelvo al ejemplo. Eh, entre el 50 eh, al 70% de nuestro cuerpo, de nuestro peso corporal, es agua. Y esta variante de porcentaje depende de diferentes factores en cada persona. Pero gran parte de nosotros somos agua. El elemento central, el componente central es agua. Bien, eh, vamos entonces a seguir con el documento. Dice así: un traspasado, una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo. La promesa, si tú recuerdas, y lo vemos en la imagen de la Divina Misericordia, del costado abierto, parte de la devoción es la imagen, emana agua y sangre. Un doble maná para la vida nueva. Recorriendo el Evangelio de Juan, vemos cómo aquella profecía se veía plasmada en Cristo. Contemplamos su costado abierto de donde brotó el agua del Espíritu. El Evangelio de San Juan dice: uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Allí el evangelista añade: verán al que ellos mismos traspasaron, y retoma así aquel anuncio del profeta que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén cuando ellos mirarían al traspasado. La fuente abierta es el costado herido de Cristo. La pregunta es, partiendo de ese costado herido, si nosotros pudiéramos, pues, como ponerse debajo de esa fuente de agua. Yo quiero que caiga, se derrame esa agua que se emana de ese costado en mí para purificarme, para lavarme, para alimentarme, para nutrirme, ¿no?
En esa sangre de misericordia, de amor, de redención, me purifica, me limpie, pero en esa agua cristalina y purificadora me alimenta, me nutre y me da vida. Necesitamos de ambas, ¿no? Necesitamos de ambas. Ah, bien. Mm, 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 mm. Estaba pensando en el ejemplo que les ponía del café, ¿no? Creo que en promedio puedo equivocarme, pero se dice que por cada taza de café, los que somos cafeteros, deberíamos de estar tomando al menos 2 vasos de agua. Imagínate. Ahora, si esa es la necesidad física de algo que a lo mejor hacemos habitualmente, no nos quita la vida, etcétera. Si por cada taza de café yo requiero al menos 2 vasos de agua, por cada ofensa, error, día, hora de vida, ¿cuánto requeriríamos del amor y del perdón de Cristo? ¿Cuánto crees tú que requiere el hombre de Cristo? Nosotros pensamos que en 24 horas, pues las vivimos como muy santas, ¿no? Pero no es así. Cada minuto, cada hora, cada día es una oportunidad de cambio, de renovar, de ponernos bajo ese maná, de buscar la fuente viva, de buscar la purificación, de buscar el perdón de Dios, de a sumergirnos en esa inmensidad de la misericordia de Dios. Ahora imagínate cuando pasa una semana, un mes, 2, 6 meses, un año, en esta naturaleza tan frágil y tan concupiscente. ¿Te podrás imaginar un cuerpo, una persona que vive sin amor? De ahí la naturaleza herida del hombre, que por su historia, una u otra circunstancia, a lo mejor creció en una familia disfuncional o con la carencia del amor o con la carencia de los padres amorosos o no conoció el perdón o fue herido. No lo sabemos las historias, pero lo cierto es que a la naturaleza concupiscente se agregan las heridas, la escasez, la carencia, el vacío del amor. ¿Cómo vive esa persona? Claro, infeliz, ¿no? Desnutrido, ¿no? Espiritualmente, desnutrido de amor, deshidratado, ¿no? De amor. Podríamos esperar en ellos una paz interior, una felicidad. Podríamos esperar la comprensión de la unidad y de la fraternidad. No, no porque no la quieren, no la conocen, no se le ha brindado, no sabe dónde la puede encontrar. Son débiles y heridos. Por eso se requieren las dos cosas que nos brinda este manantial: la vida y la purificación, porque a su vez en la purificación reencontramos la vida. Bueno, pues eh, cierro con esto. Dice en el mismo Evangelio, anunciaba en ese momento sagrado, en el último día más solemne de la fiesta de las tiendas, Jesús gritó al pueblo que celebraba la gran procesión: el que tenga sed, venga a mí y beba. De su seno brotará el manantial de vida, y para ello debía de llegar su hora, porque Jesús
no había sido glorificado. Todo se cumplió en esa fuente desbordante de la cruz. El Apocalipsis reaparece tanto el traspasado. Todos lo verán, aunque aquellos que lo habían traspasado como la fuente abierta, que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente de esta agua de vida. El costado traspasado es al mismo tiempo la sed de amor, un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes que vale la pena recordar. El gran precio a mis ojos, eres valioso, yo te amo. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas, pero aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Isaías, yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. Jeremías, el Señor tu Dios está en medio de ti, eres un guerrero victorioso. Sofonías, el profeta Oseas, llega a hablar del corazón de Dios, ese que los atraía con lazos humanos y con ataduras de amor. En el corazón traspasado de Cristo no se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor, se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. No es un amor que simplemente se declara, sino es su costado abierto, manantial de vida para los amados. Es la fuente que sacia la sed del pueblo. Como señalaba San Juan Pablo II, los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad propia de la Iglesia a lo largo de su historia, porque desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz. Bueno, pues bonito, pienso, alentador, inspirador y sin duda alguna, como el mismo Papa Francisco lo dijo, ante la circunstancia actual, la Iglesia, la necesidad del hombre actual, nos vale la pena recordar dónde está nuestra fuente de amor. Y esa fuente de amor, esa agua que se emana por amor, es recordarnos en nuestra confianza en Él que se hace en nuestra circunstancia. Hay alguien que nos ama, un amor permanente, sin condición y eterno. Ese Dios que viene a expresarse en la entrega de su Hijo, el rostro misericordioso de Dios para recordar a través de Él y enseñarnos que en el cielo, en la casa del Padre, hay alguien a quien nosotros familiarmente podemos expresar, Abba, papito, y que siempre estaré dispuestos a alimentarnos, a purificarnos, a recibirnos, a perdonarnos, en una sola palabra, amarnos. Bueno, hasta la próxima. Cuídense.